Tras la salida de la segunda temporada de Jurassic World Chaos Theory, se ha revelado un elemento importante que ponía en duda el origen de los Atuceraptores en Jurassic World Dominion y con ello el tipo de clones que era esta nueva iteración de la Raptor Squad, es decir, entre una clonación regular de InGen o la nueva propuesta pura de Biosyn. Sin embargo, esta nueva temporada nos dio una respuesta concreta y con ella abriendo una puerta nueva al lore de Jurassic. Antes de continuar, este video contiene spoilers de la segunda temporada, ya que se rescatan elementos importantes de una de las dos subtramas. La clonación de Jurassic cuenta con su propia base y reglas de interpretación, pero en este caso contamos con 5 tipos de clonación: la clonación compuesta, la clonación pura, clonación por amalgamiento, clonación por diseño y la hibridación. La clonación compuesta es el tipo de proceso de bioingeniería de clonación genética regular y la más fiable dentro del universo de la saga. Se le puede denominar como el método pionero que InGen patentó y realizó a lo largo de su historia y con la cual logró su milagro de desextinción. A tener en cuenta que el material genético encontrado en sus muestras se encontraba segmentado o dañado de manera considerable, llevó a crear la base de sus reglas de clonación, la cual consistía en enlazar el material genético de diferentes muestras de una misma especie extinta que recolectaban de insectos hematófagos en ámbar o procesos de trituración de fósiles, y los empalmaban con distintos porcentajes de material genético exclusivamente de vertebrados actuales para llenar el vacío secuencial. Dentro de la explicación básica ofrecida por el paseo de centro de visitas en la película y futuramente por los detalles a profundidad ofrecidos en medios oficiales como las páginas web, así como el medio madre de la franquicia, se especifica que usaban ADN de anfibios, específicamente de Hyperoleus viridiflus y Dendrobates leucomelas, para el llenado de secuencias con la excusa de que la mayor parte del ADN de un vertebrado no varía en su código base. Cabe mencionar que para el proceso de fertilización se enlazaba el material genético del animal extinto por ADN de avestruz o emu, generando con éxito la existencia embrionaria de la criatura. Este proceso no solo limitaba a las especies modernas mencionadas, basado en el argumento del proceso a detalle explicado en la novela y fácilmente implementado en las películas, lo cual se pudieron hacer uso de otros anfibios, reptiles y especies de aves según la reacción positiva o negativa del material base. Este proceso, pese a su éxito inicial general en crear una criatura extinta con resultados impresionantes, no estaba exenta de mostrar irregularidades y anomalías en muchas de las especies generadas al ser una técnica innovadora y de refinamiento a través del ensayo y error. Casos como el problema del alelo nulo en los códigos no permite que ciertos animales produjeran elementos como tegúmentos, así como irregularidades más básicas como la tolerancia a patógenos, cambios físicos leves o mutaciones específicas en especies aisladas. Esto causó que InGen, en su técnica de innovación, desarrolle distintas versiones genéticas o muestras distintas de una misma versión que faciliten su funcionalidad como animal o bloqueen los problemas que se encuentran en la raíz del proceso. Dicho proceso, basado en lo visto con las películas y fuentes alternas, no es responsable de la totalidad de capacidades o anomalías vistas en los animales, la cual puede generar características específicas no controladas. Eso también es parte del desconocimiento etológico, anatómico y genético del animal recuperado. Clonación secuencial pura o clonación pura. La técnica de clonación pura es una de las técnicas más polémicas y poco explicadas dentro de la narrativa. Se menciona que la empresa de biotecnología Biosyn la practica para el desarrollo de especies conocidas sean más estables de forma estética y posiblemente en sus otros ámbitos más exactos a sus contrapartes originales. Esta técnica se hace mención durante la visualización del laboratorio de desarrollo de hábitat del complejo de Biosyn en cuanto a la existencia de la especie Moros intrepidus, que fue recuperado con genomas intactos, y queda implícito que nuevos aparentes como Parasaurolophus y Pyroraptor también lo sean, así como otros animales basados en su apariencia durante el prólogo de Jurassic World Dominion, pueden ser el resultado de esta técnica. Sin embargo, también dan a entender que InGen, dentro de su clonación compuesta, había logrado, al menos en aparente estético, recuperar formas similares a las puras. Sobre el desarrollo exacto de esta técnica, se desconoce el proceso de recuperación de genoma exacto y como evade las irregularidades como más allá del bloqueo total del alelo nulo, con especies que muestran sus tegúmentos de filamentos o plumas, cosa que InGen ya había mostrado avances de forma experimental en la segunda versión de Velociraptor. Se puede especular que la técnica funciona detrás de la recolección extensa de material genético base, haciendo el empalme con nuevo material base de la misma especie recopilado y modificando los sectores específicos del código
y así generando su secuencia con fragmentos exactos de la criatura, practicando así también su proceso de fertilización con mucha más facilidad por la presencia de animales recuperados de la extinción. Hay que destacar que la denominación de puro es solo una terminología para la técnica e incluso de propaganda para favorecer a Biosyn. La clonación así, sea realizada con material exacto, nunca llegará al nivel de pureza, ya que el más mínimo cambio interno o externo tanto de material base como de su código genético va a ser alterado para generar al individuo. Un resultado de nuestro mundo real con respecto a esta terminología es la clonación del bucardo o ibice de los Pirineos, que trataron de devolverlo de la extinción con la clonación a través de material puro, pero por factores externos o no compatibles el espécimen muere por un fallo pulmonar congénito. Aunque las técnicas de clonación de que hablamos son ficticias, basadas en sus propias raíces argumentativas, la pureza genética no es algo factible. Clonación por diseño. La integración del método por diseño se podría denominar como un avance de la técnica o un subtipo de forma de método de clonación básico que permite desarrollar a la criatura con elementos biológicos únicos para funciones específicas. Esta técnica replica las leyes de clonación compuesta, pero con una serie de modificaciones generadas con un propósito personal o de clientela, tanto del proceso de raíz de la codificación con el proceso secuencial y de fertilización para que una especie ya existente genere estéticas y capacidades temperamentales artificiales. Los casos más notorios dentro de este tipo de método de bioingeniería única se hacen más prominentes desde las últimas entregas de la franquicia, tanto en series como en la última película. En este caso específico, o el nuevo terópodo agregado, Atrociraptors, donde en los archivos del Departamento de Pesca y Fauna dan a entender que los desarrollos artificiales a partir del código genético de los velociraptores extraídos de Isla Sorna y la nueva temporada de la serie Jurassic World Chaos Theory complementan esta respuesta de esta incógnita con la capacidad de intelecto y patrones de orden que posee el animal a manos de la comerciante de especies Soyona Santos. Sin embargo, el caso más caracterizado que se ha dado a conocer en el medio a través de la serie ya mencionada es la creación del espécimen de Baryonyx llamado Leucistic Baryonyx, con el desarrollo de formas aberrantes a propósitos de funciones de letalidad específica como la carencia de ojos, pero con el aumento extraordinario del sentido de la audición y la capacidad de obedecer órdenes específicas afectadas por su sentido agudo. Una situación específica y una confusión dentro del espectro en este tipo de clonación es el desarrollo de las Velociraptor del proyecto Hybris. Mucho se pensaba que se consideraba que pertenecen a la técnica de diseño, sin embargo, gracias a la mención del supervisor de efectos visuales de las últimas 3 entregas, Greg McIntosh, pudo confirmar que el desarrollo genético de estos animales se habían complementados por el ADN específico de especies modernas, entre ellas diferentes especies de varanos, iguanas e incluso cuervos, generando sus diferencias específicas por el resultado incontrolable de estos complementos y no un resultado de diseño, sino como una especie de variable de la forma conjunta regular. Este tipo de clonación no es nueva en menciones del producto base. En Jurassic Park de Michael Crichton hace mención de distintas maneras del futuro uso de la clonación de diseño. Por definición, el desarrollo de elefantes miniaturas para exhibición de atestiguamiento de desarrollo genético, así como menciones de dinosaurios con variaciones de tamaños para mascota y generar más comercialización, así como el pensamiento de Wu con la petición de la versión 4.4 de las creaciones de Inger para perfeccionarlos de manera estética y biológica para hacerlos más adaptables a las visitas del parque, haciendo de esta forma de clonación una de las más escondidas, pero la tercera con mayor argumento narrativo dentro de la franquicia. Clonación por amalgamiento. Este es otro tipo de clonación que se le puede denominar como otro subtipo del método de la técnica compuesta y con ciertos elementos de la clonación por diseño específico, pero con el objetivo de recuperar una especie extinta específica enlazando empalmes genéticos preestablecidos de animales que se relacionan taxonómica y genéticamente con la especie objetiva. El proceso recurre en usar variados porcentajes de material genético de animales de forma selectiva dentro del código corrupto de la especie que se quiere recuperar, es decir, una especie de llenado de secuencia, pero sin el uso de especies modernas en el proceso base. Esta técnica se puede comparar con la técnica de desextinción real con la que actualmente se practica dentro del Project Quagga en Sudáfrica, que a través de la selección artificial se toman ejemplares de la subespecie de cebra común de Burchell para generar un animal similar de forma estética y genética a la de Equus quagga quagga, pero en la franquicia se practica directamente de manera artificial dentro de métodos tecnológicos establecidos o como coloquialmente se diría, desarrollado desde una probeta.
Dentro de los argumentos narrativos de la saga fílmica, un ejemplo de esta técnica es el Sinoceratops, creados a través del empalme genético de animales cercanos taxonómicamente como el Pachyrhinosaurus y Styracosaurus. También se hace mención de uno de los videos promocionales de Jurassic World con el desarrollo de esta técnica de clonación con la muestra de un proceso de desarrollo de Microceratus, colocándole ornamenta en su proceso visual de desarrollo justificado de esta técnica, como una manera más certera de generar animales con un código más puro. Una polémica generada dentro de las comunidades de entusiastas de la franquicia sobre esta técnica de clonación es la existencia del Spinosaurus como parte de este método. Sin embargo, Jack Ewins, escritor principal del recurso de canonización oficial de la saga, ha confirmado que se trata de un animal desarrollado con la técnica común compuesta. Clonación de empalme híbrido o hibridación. La fase final de la técnica de compuestos genéticos es una técnica que recupera las reglas de la innovadora forma de InGen y con la excusa de la técnica de diseño específico para desarrollar, con el empalme masivo de distintos animales tanto extintos como modernos no necesariamente relacionados, una forma de vida completamente nueva que puede o no tener rasgos extraordinarios y que funciones dentro de lo establecido pueden variar. Generalmente, el empalme base se centra en las especies extintas para generar el aspecto básico del nuevo animal y sus características conocidas. Sin embargo, el factor genético de especies actuales puede formarse a la búsqueda específica de rasgos etológicos o morfológicos en la búsqueda de una adaptación perfecta a su entorno o simplemente una secuencia que causará, como su técnica base, formas impredecibles. InGen, en el control de Henry Wu, aprovechó en dar su paso adelante con esta técnica en la búsqueda de la próxima innovación del desarrollo de la bioingeniería, así como también las peticiones comerciales de los clientes o jefes activos. El primer ser vivo generado por las técnicas de empalme híbrido sería una planta floral de nombre Caracosis gutansis, creada por el propio Wu durante sus investigaciones en 1997, generando así el primer apartado dentro de la paleogenética, una técnica novedosa de generar híbridos a detalle específico. La Indominus rex, Scorpius rex, Indoraptor y Spinoceratops serían las primeras criaturas híbridas desarrolladas con empalme de genes dentro del enfoque paleogenético, culminado con la especie de langosta patentada por la empresa de biotecnología Bioseed en el enfoque de causas de producción y alteración de la cadena comercial alimenticia. El enfoque híbrido desde la flor de Wu, contrario a las anteriores, nunca tuvo un objetivo de desarrollo de evolución a la técnica de recuperación de genes extintos o perfeccionar la exactitud de ellos. El objetivo era la clave comercial con la ilusión de novedad. Cada uno de los híbridos mostraron ser inestables o no menos estables que las especies extintas conocidas. El enfoque híbrido desde la flor de Wu, contrario a las anteriores, nunca tuvo un objetivo de desarrollo de evolución a la técnica de recuperación de genes extintos o perfeccionar la exactitud de ellos. El objetivo era la clave comercial con la ilusión de novedad. Cada uno de los híbridos mostrados podrían ser inestables o no menos estables que las especies extintas conocidas. También, para hacer mención, no se puede tomar como animales existentes a las criaturas mostradas en el laboratorio privado de Wu dentro de su ordenador. Su desarrollo no debe ser tomado más allá de un renderizado específico para ver cómo sería el aspecto si este llegara a ser producido. Es así como concluimos el video. Es interesante hablar de los tipos de clonación y el tipo de resultados que estos se pueden generar y poder dar respuesta a la incertidumbre generada, así como a las interpretaciones erróneas del canon extendido en las páginas web. La clonación en el lore de Jurassic, fuera de la creatividad e imaginación plasmada en la literatura de Michael Crichton y la proeza científica en el campo de la ciencia moderna actualmente, distan de una gran cantidad de factores, pero una alimentada por la otra rompe las barreras de la imaginación y la naturaleza. La clonación es un hecho evidente pero que se delimita a la ética científica, pero este conflicto es el que alimenta la premisa de la saga. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para realizar un sueño real? Primero fue traer dinosaurios como fuera posible, luego hacer nuevos dinosaurios con los mismos dinosaurios, luego crear nuevos seres únicos con diferentes dinosaurios y ahora hacer dinosaurios únicos a la exigencia del comprador. La clonación, en estos mundos ficticios, no es solo la innovación, es una representación del deseo humano de controlar lo incontrolable, una advertencia sobre las consecuencias de nuestra arrogancia y una reflexión profunda sobre los límites éticos que deben considerar al explorar los misterios de la vida. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con un amigo.
Sígueme en mis redes sociales y en especial mi canal de WhatsApp donde estoy subiendo contenido interesante. De nueva cuenta, agradezco tu preferencia ya que esto me motiva a seguir realizando estos videos. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.